El gigantesco espíritu maldito permaneció quieto en medio del cuerpo sobresaliendo del techo, quizá porque había más presa cerca o porque planeaba esperar con tranquilidad hasta digerir a Yuta y compañía. De cualquier manera, no hizo ningún movimiento significativo. No obstante, de pronto el gigantesco cuerpo se sacudió, comenzó a distenderse y retorcerse acompañado del sonido de un gorgoteo. Poco después, una parte de la piel se rasgó, lanzó un chorro de sangre fresca y de la herida surgió una maldición mucho más grande. Tenía un cuerpo parecido al de un demonio con garras afiladas, muchos colmillos, un rostro sin ojos, como el de un pez abismal, y cabello más semejante a tentáculos. El único vestigio remordante parecido a una niña que había sido. Era rica, y su tamaño era totalmente enorme, como el de un edificio en nada comparable a los incidentes de la infancia de Okotsu, o cuando había atacado a Maki y los otros dos compañeros. Tal era la manifestación de Orimoto como espíritu maldito materializado por completo, y de su desproporcionado poder maldito. Otras de la aceptación voluntaria de Yuta. ¿Quién eres tú?, preguntó asombrada la gigantesca maldición, pero Rika la azotó la cabeza contra el techo. ¡Ah! La cabeza de la monstruosidad se reventó cuando Orimoto lo apretó con todas sus fuerzas, como tratando de triturar un tomate. Un torrente de carne, globos oculares y sangre salieron disparados y cayeron como lluvia sobre el patio de la escuela, manchándolo todo. ¡Cállate! Por diseño, desde el exterior de la cortina no era posible ver la sangre escurriendo en el interior. Sin embargo, aún así, la escena se produjo diafana en los ojos vendados de Goyo. Terrible. ¿Es esto del potencial del espíritu maldito superior al grado especial, conocida como Rika Orimoto? ¡Qué miedo! ¡Ah, qué lindo! Ya no era una batalla, ni siquiera una masacre, y Rika miraba como una cara alegre en sus manos manchadas de sangre. ¡Soy linda! ¡Esto me gusta! Orimoto hurgaba los restos pastosos del gigantesco espíritu maligno, como si estuviera jugando con pintura, y poco a poco la carcasa perdió su forma original. ¡Ah! ¡Ah! Mientras tanto, Yuta había escapado del cuerpo destrozado de la maldición, cargando a Maki en su espalda y a los niños bajo cada uno de sus brazos. Avanzaba a través del patio de la escuela. ¡Resistan! ¡Ya falta poco! Yuta debía llevarlos a todos con Goyo, para que los revisara. Era un buen momento para escabullirse, pues Rika seguía jugando con los restos del espíritu maldito, pero si se daba cuenta, era imposible saber cómo reaccionaría, ya que, aún así, Okotsu estaba resuelto a atentarla a su lado. No significaba que pudiera controlarla. ¡No! ¡Todavía! ¡No te caigas! ¡Todavía! Pese a llevar cargando niños, el cuerpo de Yuta era muy enclenque. No soportaba a 3 personas. No obstante, no debía detenerse, sin importar cuánto le pesaran las piernas. Ya decidí que cambiaría. De esa manera, el muchacho imprimió fuerza en sus rodillas, a un punto de dar sí, y avanzó un poco más, para impedir que su resolución y su decisión se convirtieran en mentiras. Al fin, cuando pasó más allá de un enorme trozo de cascajo junto al portón de la escuela, «Tú puedes, Yuta», escuchó una voz. No tenía la menor duda. Era la voz de Rika. En algún momento de su vida se acostumbró a oírla y se enamoró de ella. «Sí, yo puedo». Al responder, Okotsu obtuvo la fuerza para dar su último paso. Tras finalmente atravesar el portón, la cortina desapareció. El cielo dejó de estar cubierto de color negro y se podía ver el exterior. Estaba nublado. No obstante, el paisaje era el de siempre. Todo había terminado. Al darse cuenta de ello, tanto la tranquilidad como la fatiga envolvieron a Yuta, quien ya no pudo mantenerse de pie y cayó al piso. Bienvenidos. Lo hicieron bien. Más allá de su conciencia, que comenzaba a desvanecerse, Okotsu alcanzó a escuchar la voz de Goyo. No hubo problema con Maki ni con los niños. ¡Qué bueno! Yuta dejó escapar un suspiro de alivio. Estaba sentado en una banca escuchando el informe de Goyo, de pie a su lado en un corredor del Hospital General donde habían llevado a Zenin y compañía. No te ves muy tranquilo, que digamos. Satoru supo que el suspiro no era de un sosiego. Resultaba evidente que el chico tenía sentimientos encontrados. Fue la primera vez que llamo a Rika por voluntad propia. Vaya, ya es un avance.
Yuta miró la sortija en el dedo anular de su mano izquierda. Pues un objeto de este tipo solo debe usarse en ese dedo. De otra forma, no tiene ningún sentido. Hasta ese momento, el chico había llevado la alianza siempre consigo, pero la lucía con una cadena alrededor de su cuello, como para evitar mirarla siquiera de manera inconsciente. Frente a él pasó caminando un niño en pijama jalando un soporte de solución intravenosa, probablemente uno de los pacientes internados en el hospital. Yokotsu distinguió a su yo del pasado, reflejado en aquel pequeño, pues en algún momento de toda su infancia también había deambulado por un hospital, mientras llevaba su propio soporte para intravenosa. Recordó cómo lo habían hospitalizado debido a complicaciones con una neumonía. Cada vez que intentaba respirar le daban severos ataques de tos. Las piernas le pesaban y no tenía fuerzas. El interior del hospital, blanco e impersonal, le parecía un espacio deprimente. Sin embargo, cierto día encontró algo muy bello en ese sitio tan sofocante. En uno de los pabellones se encontraba a solas una niña, erguida en su cama y mirando el paisaje del exterior a través de la ventana abierta que dejaba entrar el viento y le acariciaba con suavidad el cabello. Su apariencia era demasiado hermosa y Yuta no pudo evitar enamorarse ni tampoco toser, con la cual la chica notó su presencia, volteó a verlo y sonrió. La experiencia fue como encontrar una flor brotando en una esquina del tedioso hospital. Aquella chica era rica, y ese fue el día en el que Okutsu la halló. Así se conocieron y desde entonces ella siempre había coloreado los recuerdos del chico. Ni una sola vez de sus memorias, después de entrar en la primaria, la excluía. El parque donde jugaban mientras ella risueña le decía ¡Basta! Cuando él le daba vueltas vigorosamente en el juego giratorio. Los enfrentamientos con globos de agua durante las vacaciones de verano, las carcajadas de ambos mientras corrían riendo entre la arena con el agua salpicándole los pies en medio del aroma del verano. Los recuerdos iban y venían. Lo único que podía ver al cerrar los ojos era la sonrisa de Rika. A su edad, Yuta conocía el nombre correcto de aquel sentimiento, pero era obvio que le gustaba esa niña, y después recordó el día de primavera cuando ella le regaló la sortija. Esa será nuestra promesa de amor. Cuando seamos adultos, nos vamos a casar. En el parque bajo un árbol, a través de cuyo follaje se filtraba la luz del día, la sonrisa de Rika resplandecía aún más que el sol, como había respondido al regalo y a sus palabras. Sí, estaremos juntos, para siempre. ¿Qué ocurre? Preguntó Goyo. Nada, me acordé de algo, respondió Yuta mirando fijo la sortija. Sin duda, tenía una vaga idea de ello, no obstante lo había olvidado. De hecho, había cierta posibilidad de que hubiera intentado olvidarlo. Quizá Rika no fue la que me maldijo, sino yo a ella. Tengo una teoría. No hay maldición más retorcida que el amor. Definitivamente era cierto. Yuta se mordió el labio. Siempre había tratado de engañarse, intentando olvidar, y no tenía un objetivo cuando Satoru lo encontró ni tampoco albergaba deseo alguno, hasta que Maki lo amonestó. Profesor. Sin embargo, ahora Okotsu deseaba lograr algo. Sabía que debía hacer, y no era momento de someterse a una ejecución. Había una sola cosa por la cual estaba dispuesto a poner su juego en vida. Iré a la escuela técnica de brujería para romper la maldición de Rika. Tarde por la noche, la luna había ascendido muy alto en el cielo, y los daños infligidos en la escuela primaria durante la batalla de Yuta y los demás permanecían dolorosamente en las estructuras. Los muros estaban agrietados y en cierto techo había un enorme agujero. Detrás de la frenética tenacidad de los estudiantes había un grupo de docentes liderados por un director asociado trabajando para evitar fricciones entre el mundo convencional y el mundo de la brujería. El control informativo ya había comenzado y la institución escolar estaba precintada con cinta de prohibido el paso. Pero ninguna persona normal pusiera un pie en ese lugar por los hechos. Pero aún así, un hombre se alzaba sobre la construcción. Su caminar resonaba con serenidad en medio de aquella noche desierta. Una credencial había caído sobre el techo hacia donde se dirigía el individuo. Era la identificación escolar de Yuta.
Maki lo había tirado cuando apareció el enorme espíritu maldito. El hombre recogió la tarjeta y desapareció en la noche sin que ningún ser se diera cuenta de nada. Solo la fría luz de la luna lo vio todo.